La viceconsejería está trabajando esto. Personal. Las bondades, pues cada vez, bueno, se han dicho muchas, ¿no? Cada vez más personal comprende que su actividad se ubica en un proceso que se interrelaciona con otros y que para su gestión se utilizan pautas similares, cultura. El profesor sale de esa burbuja, comparte programación, se consolida el trabajo en equipo del aula, se comparte la generación de unidades didácticas, incluso la autoestima, ¿por qué no? Y la apropiación de objetivos, pues mejoran. Yo creo, el IMH ha vivido ese salto, bueno, pues a considerarnos una organización más del sector, una organización más de la comunidad, con un aporte de valor, pues que puede ser paragonable con cualquiera otra que lo hace muy bien. Alumnado percibe la sintonía del equipo de profesores y no es ajeno a las mejoras, porque no es tonto. En los métodos se obliga a las personas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a trabajar en equipo. Hay cada vez una mayor obligación. Cuando personas de un centro colaboran en proyectos con personas de otros centros, también se producen fenómenos muy interesantes. Hay una mayor implicación y los resultados mejoran. Se miden, además. Dejamos de subjetivismos. En la organización, pues hay una orientación al servicio, que es muy importante. Cambiar eso, servirme a lo que hemos hecho, que todos tenemos ya aquí una edad y hemos conocido muchas circunstancias, o servirnos a nosotros mismos, o esa vocación de servir al alumno, a la empresa, a la comunidad que se comentaba, los resultados, la repetición de ciclos de gestión, la organización. Bueno, es algo más dinámico. Se van olvidando los cotos privados y la organización, muy conocidos. Seguro que hablando de formación profesional nos entendemos rápido porque los lugares son siempre comunes. Pues esos cotos privados, la organización se percibe más profesional. El centro vende mejor, nos vendemos y comunicamos mejor. El sistema, esa generación de redes, pues es un éxito y continúa afortunadamente en el País Vasco. La viceconsejería es partícipe de proyectos de innovación y se compromete en inversiones y eso está dando, pues, le da un buen respaldo al Gobierno y hay una mejor percepción. Nosotros pues sí que tenemos que agradecer a la viceconsejería pues las inversiones y se está produciendo, yo creo que es un fenómeno. Empiezan a cambiar perfiles, ¿no? Pues ya no somos solo los centros que hacemos solo formación, pues esos servicios a la empresa, esa generación de documentación, ese acercamiento a las tecnologías y su difusión tecnológica, etcétera, hace que estemos en un proceso nuestro interesante de cambio. Bueno, son dos transparencias ya para terminar, sobre FQM y de ver el bosque, de ver los árboles a ver el bosque. Eso era estoy hablando antes de la ISO 2000. Entonces, que ahora abunda mucho más en los procesos que entonces no. Entonces, la autoevaluación y las mejoras del modelo de gestión establecido recaían de inicio en la directiva del CEP y eso sí da una facilidad. Eso como, bueno, ya pues más horas, pues todavía nos entraban algunas. Rodeados de intangibles que no se medían, este planteamiento de criterios, agentes y resultados nos valía para ordenar nuestro propio modelo, ¿no? Y la orientación al proceso y al cliente fueron pasos importantes. Esos procesos de soporte que antes hemos enseñado. Otro aspecto importante fue trabajar el despliegue de objetivos y generalizar ciclos PDCA. Que el plan de gestión fuera el eje, y es el eje de todos los planes, que no hayan sueltos, uno de calidad, otro de euskera, otro de medio ambiente, estructurar. El plan de gestión es el estructurador de todos los planes, la madre de todos los planes. Y desde el punto de vista de la Administración se plantea un trato diferente. Es una idea interesante. La viceconsejería trataba de diferente las inversiones en función pues del puntaje en FQM, por ejemplo, o de tener ISO o no. Evidentemente, es distinto el café para todos vamos a hacer distingos en función de algunos criterios. Nosotros nos encontramos con el liderazgo, pues que si es un concepto y una competencia que asumimos, para ello hicimos evaluaciones 360 grados en el equipo directivo, planes de acción. Todas las personas tienen definidos sus objetivos con sus responsables y eso también nos da una fuerte ayuda. Y aquellas personas que son responsables sobre otras o sobre el proyecto son líderes. En cuanto a la estrategia, hemos mejorado el despliegue y la revisión de la estrategia, la temporalización, los tiempos, porque somos muy dados a hacerlo todo y a ponerlo todo en un papel. Claro, luego el tiempo eso no lo aguanta, eso lo lleva a 4 años o a los que fuere. Tenemos la suerte de la participación externa, que eso sí nos marca,
La participación de la empresa la consideramos muy valiosa en nuestra estrategia. Buena gestión de competencias, mejoramos en que las personas de la organización identifiquen sus objetivos y los sigan. Hay objetivos compartidos que mejoran también y favorecen la implicación. Entramos en las alianzas, que nos han dado mucho valor también, y colaborar en proyectos con otros, optimizar recursos que antes comentaba. Tenemos instalaciones muy valiosas. ¿Cuánto las utilizamos? ¿Cuánto utilizamos los módulos? ¿Cuántos alumnos han pasado? ¿Cuántos cursos de continuo hemos hecho? Determinación de procesos clave de soporte, criterios de resultados. Bueno, somos 97 personas, 50 personas adscritas al Departamento de Educación, 45 personas que colaboran con nosotros pues a tiempo parcial y en red, pues estas organizaciones y algunas más. No me quedo en la infraestructura, simplemente una secuencia. Claro, esto es el camino, esto no es nada más. Y la innovación seguro que nos va a dar otras pistas, otros hitos, otros mojones. Y IMH, nuestra página web con algunos materiales. Y he terminado. Gracias.